Una vez más les traemos un nuevo capítulo de Dragon Ball Z, la historia en la cual Vegeta tomó el lugar de Goku llegando a la Tierra. Kakaroto reía divertido diciendo que la capacidad de controlar el poder de pelea era una habilidad bastante rara en el universo, y por eso se había sorprendido al ver que en un planeta tan débil pudieran hacerlo. Sin embargo, su vida de batallas y entrenamientos lo había llevado a ser parte de ese puñado de guerreros que podían aumentar su ki a voluntad. Vegeta por su parte balbuceó impotente que aquello no podía ser. Esta era la primera vez en toda su vida que sentía una energía superior a la suya propia. Pasada la sorpresa inicial, un arrebato de furia le hizo apretar la quijada contemplando a Kakaroto. ¿Ah? ¿Nunca has deseado encontrarte un oponente más fuerte que tú?, inquirió el invasor mirando con suspicacia al príncipe. Si eres un verdadero Saiyajin, esto debería ponerte feliz. Las palabras de Kakaroto reverberaron en el príncipe. Eso era cierto. Un desafío era algo que había buscado toda su vida. Vegeta apretó su puño sintiendo como una nueva excitación recorría su cuerpo. Es verdad, respondió el príncipe sonriendo. Es la primera vez que tiemblo ante un combate, y es una sensación agradable. Debe ser mi sangre Saiyajin. Escuchar aquello alegró realmente a Kakaroto, quien pensó que entonces quizás se había valido la pena el viaje a aquel mundo. Adelante, Vegeta, desafió el guerrero de clase baja, viendo cómo unos metros por debajo el defensor de la tierra se preparaba para dar todo. Lo que sin lugar a dudas sería el combate más difícil de toda su vida. Por fin Vegeta salió disparado a toda velocidad, arremetiendo contra su rival y comenzando a lanzar una seguidilla de puñetazos, los cuales Kakaroto esquivó sin dificultades, moviéndose con bastante fluidez. Vegeta intentó entonces colocar una patada lateral, pero su oponente volvió a batirla rápidamente con un giro de cabeza. Todos los ataques del príncipe habían fallado, y entonces el otro se preparó para el contraataque, suspirando pesadamente mientras se ponía en pose de pelea. La contraofensiva de Kakaroto fue brutal, y este comenzó a estampar una tormenta de puñetazos directamente a la cara de Vegeta, para finalmente terminar su combo con un brutal gancho descendente, el cual mandó al otro directamente a estrellarse con las rocas del lugar. Pese a esto, el Saiyajin de grandes cicatrices continuó persiguiendo al príncipe, quien apenas si pudo recuperar su equilibrio tras una voltereta en el aire. Para cuando este pudo ponerse en pie, Kakaroto ya estaba a su lado, listo para impactarle un izquierdazo, el cual Vegeta apenas pudo evadir saltando hacia atrás. La esquivada del guerrero de clase alta hizo rechistar feliz al invasor mientras veía cómo el otro se alejaba ágilmente, tomando distancia para no quedar en su rango de ataque. Y así este último disparó una inmensa bola de fuego desde lo lejos. Kakaroto la vio venir justo en el frente, pero de último momento se recorrió hacia la derecha para esquivarla con gran destreza. El terrible ataque de ki estalló a sus espaldas, generando un inmenso estruendo, mientras que el Saiyajin retomaba su carrera nuevamente, embistiendo contra Vegeta a toda velocidad. Este mismo quiso defenderse lanzando una patada, pero el invasor la esquivó y a continuación volvió a impactar sus nudillos en la cara del príncipe, el cual intentó responder con un puñetazo, pero volvió a golpear el aire. Pronto Kakaroto estampó de nuevo un gancho ascendente en el mentón de Vegeta, y a continuación se movió detrás de este, conectando un bestial revés lanzándolo directamente contra el terreno rocoso, donde se estrelló con absoluta dureza. ¡Vamos, levántate!, lo apremió Kakaroto divertido mientras el Saiyajin de clase alta emergía furioso de entre los escombros, listo para reanudar el combate lanzando a sí mismo muchas bolas de energía. ¡Oh! ¡Esa es la técnica de Vegeta! Las múltiples ráfagas de ki salieron despedidas de las palmas del peleador y se dirigieron directamente hacia el guerrero con la cicatriz en su frente. Este mismo se posicionó sus antebrazos de forma perpendicular formando una cruz, y así recibió todos los rayos de forma directa, los cuales explotaron violentamente al chocar con su defensa.
Sin embargo, tras esto, Kakaroto emergió ileso de entre la nube de polvo, burlándose de su contrincante. Furioso, Vegeta redobló sus esfuerzos y le arrojó un rayo de ki cargado directamente desde todo su cuerpo. En ese momento su oponente apretó un puño sonriente y lo golpeó ferozmente con un chorro de plasma, desintegrándola de un único golpe. Mientras el guerrero veía cómo el ataque de Vegeta desaparecía a su alrededor, este flexionó su brazo sonriendo diciendo: «Todo lo que necesitas es un buen puño, ¿qué pasa? ¿Acaso te quedaste sin aliento?». A sus pies el príncipe jadeaba intentando recuperar el aire, luego de que todos sus esfuerzos resultaran inútiles. «Tengo una noticia que darte», dijo entonces Kakaroto. «Yo apenas estoy calentando. ¿Es la primera vez que estás en dificultades?». La fanfarronería de su enemigo y su inmensa fuerza hizo reír a Vegeta más allá de lo alarmante de la situación. Este mismo pensó que jamás se hubiera imaginado que los poderes de este Saiyajin fueran tan inmensos, preguntándose qué clase de entrenamiento habría hecho este tipo para pelear de aquella forma. En medio de la pausa, Kakaroto volvió a arengar a su oponente, advirtiéndole que no fuera un cobarde y que volviera a la pelea. Después de todo, un combate a muerte era algo característico entre los Saiyajins. Vegeta respondió furioso que la sangre de su raza corría fuerte en sus venas y que ahora mismo le daría el combate que estaba buscando. Ver la personalidad desafiante del príncipe puso muy feliz a Kakaroto, quien sin dudarlo se lanzó nuevamente al ataque, advirtiéndole a su rival que sería mejor que no lo decepcionara, o su querido planeta Tierra pagaría las consecuencias. Justo cuando estaba por llegar junto a Vegeta, este se llevó las manos a su frente y gritó: «¡Taioken!», emitiendo un inmenso resplandor justo a pocos metros de Kakaroto. Esto cegó completamente al guerrero, el cual frenó su embestida en pleno vuelo mientras gritaba por ese intenso dolor en sus ojos. «Disculpa, tuve que usar tu técnica, Tenshinhan», pensó Vegeta con una mueca feroz, al tiempo que se lanzaba contra su enemigo, seguro de poder conectarle esta vez un tremendo puñetazo. Sin embargo, en vez de eso fue Kakaroto quien nuevamente consiguió esquivar al príncipe e impactar un nuevo golpe en el rostro de este. Vegeta acabó enterrado en las rocas y escupiendo su esencia, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. «¿Cómo es posible?», se preguntó Vegeta jadeante y adolorido mientras miraba a Kakaroto desde el suelo. Este contestó, con sus ojos aún cerrados por el fulgor del Taioken, que aunque no pudiese ver nada, su cuerpo sabía cómo moverse. Él podía sentir las corrientes de aire que generaban sus oponentes y la respiración agitada del príncipe. Por eso había logrado evadir el golpe con tanta facilidad. «He combatido a muerte y siendo derrotado infinidad de ocasiones», concluyó el guerrero de clase baja, para explicar lo acostumbrado que estaba su cuerpo a las batallas. Por su parte, Vegeta seguía incrédulo mirando a su formidable adversario. Este nunca había entrenado con Kami-sama, pero sin embargo había aprendido por sí mismo la forma en la que le había enseñado a pelear Mr. Popo, pensó Vegeta. «Por cierto», siguió entonces Kakaroto, «ese ataque Taioken que has usado es notable. Realmente muy útil, probaré usarlo en el futuro». En ese momento Vegeta extendió sus dedos hacia el Saiyajin y le lanzó un ataque de energía concentrada, la cual interrumpió al guerrero dejándolo sin aliento, como si acabara de recibir un potentísimo golpe en el estómago. Este tambaleó un momento en el aire, pero enseguida recuperó su sonrisa y miró a Vegeta desafiante, el cual le devolvió la mirada con desesperanza. Para reanudar la batalla, Kakaroto arrojó un ataque de energía moviendo velozmente su mano y haciendo que Vegeta se elevara volando para poder esquivarlo. Pero una vez que estuvo en el cielo, el guerrero de clase baja volvió a posicionarse tras él y le colocó un nuevo azote, sacándolo a volar una vez más y arrojándolo directamente hacia una montaña, donde el Saiyajin de clase alta quedó enterrado durante unos segundos. Al cabo de estos, Vegeta se deshizo de los escombros, gritando con ira y expulsando una inmensa cantidad de poder. «Oh, es muy resistente», dijo complacido Kakaroto, mientras el otro lo miraba impotente. «Debo usar esa técnica», exclamó el príncipe,
para a continuación posicionarse con ambas palmas extendidas al lado de su cuerpo. Al ver eso, el Saiyajin del espacio reconoció enseguida la postura. Vegeta se encontraba gritando desgarradoramente y cargando su ki, el cual aumentaba cada vez más. El Saiyajin criado en la Tierra exclamó que el otro nunca podría detener su Garlic-O. Y de hecho él mismo lo desafiaba a intentarlo, asegurándose de esa forma que Kakaroto no lo esquivaría. El guerrero con la cicatriz en su frente sonrió complacido, aceptando el desafío del príncipe, mientras comentaba que siempre había querido ver esa técnica. Sin dudarlo ni un segundo más, Vegeta disparó con todas sus fuerzas, enviando un haz de plasma directamente hacia su terrible enemigo. Este, por su parte, se aprontó frente al rayo de energía y preparó su puño girándolo levemente para a continuación lanzarse contra el ataque, impactando un tremendo puñetazo. Esto consiguió deformar visiblemente el Garlic-O, sorprendiendo de esta forma a Vegeta, el cual no daba crédito de que su oponente hubiera podido frenar su ataque con sus puños desnudos. Por su parte, Kakaroto se maravillaba de que no estuviera pudiendo devolver el ataque como había previsto, por la potencia que él mismo tenía. Pero a pesar de eso continuó empujando con una sonrisa fiera, sorprendiendo todavía más a Vegeta, el cual pensaba que era el poder más grande que jamás había arrojado en toda su vida. Por fin Kakaroto desistió de querer regresar el ataque y en su lugar empujó con todo su poder, desviando el Garlic-O directamente hacia el cielo, mientras Vegeta veía cómo su mejor técnica se perdía entre las nubes de la noche. Tengo la mano entumecida, comentó Kakaroto sonriendo, mientras agitaba su mano divertido para recuperar la sensibilidad de la misma. Por su parte, Vegeta no daba crédito a lo que acababa de ocurrir y miraba boquiabierto a su enemigo. El Garlic-O era una técnica que solo la familia real podía utilizar, explicó Kakaroto. No esperaba que tú supieras utilizarla. Imagino que heredaste esa habilidad de tus antepasados. El príncipe no podía emitir palabra, boquiabierto como estaba. En un estado catatónico, nunca nadie había podido hacerle frente, y ahora se sentía como un niño pequeño frente a este formidable oponente. Viendo el estado de su rival, Kakaroto mencionó que parecía que ese combate ya había terminado. «Qué aburrido», dijo con fastidio. Muy lejos en el cielo, Kamisama miraba todo aquello con resignación. Pensar que alguien tan poderoso vino aquí sin tener ninguna conexión con nuestro planeta, pensaba el Namekiano. ¿Será que el destino debía conducir a Kakaroto aquí? ¿Podía ser el final de la Tierra? Kakaroto había conectado un nuevo golpe en Vegeta, justo en el costado derecho de su cuerpo, haciéndole vomitar de forma incontenible. El príncipe cayó en el suelo incapaz de sostenerse en el aire, mientras que el otro miraba sonriéndole con malicia. El esposo de Bulma se estrelló en el piso, impotente ante las grandes habilidades de Kakaroto, mientras este descendía tranquilamente a sus espaldas. Haciendo un esfuerzo supremo y tosiendo sin control, el Saiyajin criado en la tierra consiguió ponerse en pie y volteó a mirar a su oponente, tras lo cual retomó su arremetida lanzando un puñetazo que fácilmente fue esquivado por Kakaroto. Vegeta continuó arrojando golpes al aire uno tras otro, pero su oponente no se dejaba impactar por ninguno de estos. «Tus golpes apestan», dijo el invasor enseguida mientras contraatacaba con un derechazo directo a la mejilla de Vegeta, mientras afirmaba que vivir en un planeta tan débil lo había vuelto poco resistente. Sin ninguna piedad, Kakaroto continuó azotando a su oponente con una segundilla de golpes, uno tras otro, los cuales resonaban en el silencio de la noche. Para cuando el Saiyajin hubo terminado, el cuerpo del príncipe cayó inerte de rodillas, con una mirada desenfocada, y luego se desplomó como si fuera un muñeco roto. Kakaroto miró entonces con desprecio, apretando los dientes. «Me esperaba más de ti», aseguró el guerrero de clase baja. «Me has decepcionado. Tu destino fue sellado en cuanto te enviaron a ocultarte a este planeta, Vegeta», acabó diciendo el hijo de Bardock, a sus pies con una impotencia que jamás había sentido en toda su vida.
Vegeta comenzó a llorar sin poder contenerse, mientras maldecía incrédulo por su humillante derrota. Al ver esto, Kakaroto hizo una mueca de asco, diciendo que la vista del príncipe Saiyajin sollozando en el suelo le revolvía el estómago. Era una completa vergüenza, y él pensaba limpiar esto eliminándolo en ese mismo lugar. Mientras decía esto, se despedía extendiendo su mano hacia donde Vegeta se encontraba y este agonizaba. En ese momento una voz sonó pidiéndole que se detuviera. Ambos Saiyajins miraron en dirección hacia el recién llegado, y Vegeta reconoció a este entre balbuceos. Tú eres... dijo el muchacho junto con Kakaroto, que se preguntaba sonriendo quién diablos era este. Ante ellos, el maestro Karin se presentaba tranquilamente, recortado contra el suelo nocturno, llevándose en la punta del báculo el recipiente del agua ultrasagrada. Ha pasado mucho tiempo, Vegeta, dijo el gato tranquilamente mientras caminaba hacia los peleadores. No has vuelto a visitarme, le reprochó el ermitaño mientras el Saiyajin le preguntaba qué hacía allí. Ante esto, el gato respondió que había sido enviado por Kamisama para socorrerlo en la difícil situación. ¡Escapa, idiota!, lo urgió el príncipe, mientras el maestro lo ignoraba alzando la vista hacia Kakaroto. Con cierta confusión, este último preguntó al maestro si acaso él iba a enfrentarlo, ante lo cual Karin simplemente sonrió diciendo que estaba muy viejo para eso. Vengo a proponerte algo, continuó el ermitaño. ¿Qué me dices de darle la posibilidad a Vegeta para que se vuelva más fuerte?, inquirió apelando al deseo de luchar del guerrero. Aquellas palabras sorprendieron bastante a Kakaroto, pero mucho más al príncipe caído, quien no entendía a qué se refería el maestro. Sin dejar de hablar con el invasor, Karin afirmó que aquello no debería tomar mucho tiempo. Pasada la sorpresa inicial, el guerrero de clase baja sonrió diciendo que aquello sonaba divertido y que podrían hacer lo que quisiesen. Sin embargo, enseguida le advirtió que si se trataba de alguna treta para huir, entonces ambos lo lamentarían. Luego de esto, el maestro Karin se acercó a Vegeta, el cual comenzó a incorporarse luego de la paliza que acababa de recibir. Colocando la tetera que llevaba en el báculo entre ambos, el ermitaño dijo al Saiyajin que debía beber esa agua. ¿Es el agua sagrada?, quiso saber el príncipe, visiblemente confundido. Es el agua ultra sagrada, respondió Karin entonces. Bébela y libera todos tus poderes latentes. ¿De verdad?, preguntó Vegeta algo azorado, ante lo cual el gato respondió que en teoría así era. Sin embargo, si ya había llegado al máximo de su fuerza o si su poder latente era muy bajo, entonces el agua era un veneno mortal. De todas las personas que la habían tomado, ninguna había podido sobrevivir. ¿Estás listo para tomar el riesgo?, acabó preguntando el maestro. Ante lo cual Vegeta respondió inmediatamente que eso era mejor a que le siguieran pateando el trasero. Claro que correría ese riesgo. Está bien, no te mueras, dijo entonces Karin mientras comenzaba a servirle el agua. En el fondo, Kakaroto los miraba atentamente sentado en una roca. Luego de que acabó de llenar el recipiente, el gato se lo extendió a Vegeta, diciéndole que debía tomarlo todo. Antes de hacerlo, este contempló en un instante el líquido negro y a continuación desvió su mirada hacia Kakaroto. Este último alzó la mano en forma burlona, encogiéndose de hombros mientras sonreía con sorna. Aquel gesto hizo hervir la sangre del príncipe y se juró a sí mismo que lo mataría. Sin dudarlo ni un segundo más, Vegeta apuró el trago de una sola vez, y nada más hacerlo un inmenso dolor asaltó todo su cuerpo, haciéndolo soltar el vaso y lanzar un desgarrador alarido de agonía. Sufriendo de manera indecible, el Saiyajin criado en la tierra se arrastraba por el suelo, sin dejar de dar alaridos, mientras gritaba que aquello era como el infierno y se sentía peor que morir. Al escuchar esto, Kakaroto mencionó que él podía ahorrar el sufrimiento matándolo de una buena vez. Junto al agónico Saiyajin, Karin pensaba con preocupación que este debía resistir aquello, o de lo contrario todos estarían condenados. Y así las horas pasaron y el amanecer comenzó a despuntar. Kakaroto dormía sentado en su roca mientras que Vegeta apenas gritaba ya, pero aún continuaba retorciéndose entre jadeos. Karin a su lado pensaba en la increíble resistencia del joven cuando de pronto ocurrió. Una figura de pelo dorado y una punta apareció tras Vegeta, y de pronto todos los dolores de este mismo se esfumaron.
¡Lo he sentido!, exclamó Karin en ese momento. «Pensar que aún escondías tanto poder», balbuceó el gato con incredulidad. Por su parte, Vegeta abrió los ojos súbitamente con expresión de sorpresa. En ese mismo instante, Kakaroto también sintió el poder del príncipe y se despertó de un sopor, contemplando cómo su oponente se incorporaba, sentándose mientras era iluminado por las primeras luces del alba. «Eso es, Vegeta», pensó para sí mismo el guerrero de clase baja con una gran sonrisa en su rostro. Recortado con el sol naciente, el Saiyajin criado en la tierra se incorporó por completo, mientras su cuerpo se llenaba con renovadas energías. Este contempló pensativamente sus palmas mientras los rayos del amanecer calentaban su rostro. «¿Cómo te sientes?», quiso saber el ermitaño, a lo cual Vegeta respondió que muy bien. Podía sentir el poder recorriendo sus venas, pero a la vez se sentía tranquilo y en paz. Ahora realmente se creía capaz de vencer. «Gracias, Karin», acabó murmurando el príncipe. El gato dijo que no tenía nada de qué agradecer y extendió una bolsa con semillas del ermitaño, pero que quería que comiera una y así se recuperara por completo. Pero el Saiyajin dijo que no las quería, no había necesidad de las mismas, pues ya había recibido demasiada ayuda. Ahora quería una batalla en igualdad de condiciones para dar cuentas con Kakaroto. El maestro maldijo al guerrero que fuese tan cabeza dura, pero entendió sus motivos. Por su parte, Vegeta le pidió que entonces se marchase para poder pelear usando sus máximos poderes, y que sin que el gato se viera envuelto como daño colateral. Así este último se alejó corriendo con una gran agilidad, mientras arengaba al Saiyajin criado en la tierra para que mostrara los poderes del agua ultrasagrada. Poniéndose de pie, Kakaroto se desperezó bostezando ruidosamente, mientras se encaraba listo para el round 2 contra Vegeta. El príncipe sonrió por la actitud confiada de su rival, y le pidió disculpas por haberlo hecho esperar tanto tiempo, pero le aseguró que ahora podría darle un buen combate. El guerrero de clase baja dijo divertido, mientras estiraba que los ojos de Vegeta se veían distintos, y que realmente sentía una mayor potencia, aunque su cuerpo aún estaba bastante maltrecho por la paliza de hace un rato. Sin dejar calentar y lanzar puñetazos al aire, Kakaroto se posicionó frente al Saiyajin criado en la tierra. En el horizonte se veía el sol saliendo casi por completo. «Un duelo a muerte en el amanecer es una bella idea, ¿no te parece?», preguntó el invasor, ante lo cual el príncipe respondió afirmativamente. Y así, ambos moviéndose de lado a lado y aflojando todos sus músculos, Kakaroto se preparó para continuar con aquel combate. Frente a este, Vegeta se puso en guardia con seriedad, pero sintiendo una calma inusitada. El desafío por el que había esperado toda su vida finalmente estaba allí. Y así, con el sol por fin contemplando su circunferencia, el guerrero de clase baja y el príncipe se lanzaron el uno contra el otro, para dar inicio a la segunda parte de aquella batalla predestinada en todas las realidades. El golpe resonó en la llanura cuando ambos entrechocaron sus puños. En ese momento, un delgado hilo de sangre corrió por las mejillas de ambos contendientes. El guerrero de clase baja sonrió ante la nueva fuerza del príncipe, pues por fin este había conseguido conectarle un golpe. En este instante, Vegeta se volteó rápidamente e intentó impactar una patada en su oponente, pero este detuvo el golpe con su antebrazo, mientras que contraatacó al mismo tiempo con uno de sus certeros puñetazos. Sin embargo, esta vez Vegeta pudo verlo y detener el golpe sin dificultades. Kakaroto comenzó a entusiasmarse mientras lanzaba una segundilla de golpes cortos uno tras otro. Pese a la velocidad del peleador experto, ahora el Saiyajin criado en la tierra conseguía esquivarlos con gran destreza, moviéndose ágilmente de un lado a otro, aunque algunos sí que le llegaron a dar. Por fin Vegeta decidió pasar a la ofensiva y embistió con una patada voladora contra Kakaroto. Este por su parte se movió para evitar y a continuación buscó golpear a su rival con un gancho derecho, pero el príncipe consiguió detenerlo con un rápido giro de cintura, trabándolo con su propia pierna. Así ambos se embistieron de vuelta sin cejar en sus arremetidas. El invasor consiguió por fin hundir su puño en el estómago de Vegeta, pero este último se hizo reír fácilmente y golpeó a Kakaroto en la cara con un potentísimo puntapié ascendente.
Aquello hizo enfurecer al Saiyajin de clase baja, el cual perdió la sonrisa y frunció el ceño conectando múltiples golpes en el pequeño príncipe. El marido de Bulma pronto consiguió reponerse y esquivar el último izquierdazo para a continuación impactar nuevamente en la cabeza de Kakaroto, esta vez con un colosal rodillazo. Enseguida, Vegeta tomó la delantera y colisionó con una patada giratoria directamente en el mentón de su oponente, haciendo que este mismo perdiera el equilibrio. Por primera vez en la batalla, Vegeta tomaba la delantera y embistió seguro lanzando una auténtica ametralladora de puños directamente en el abdomen del Saiyajin. Para terminar su combo, el príncipe conectó un gancho ascendente en la mejilla del otro, con una potencia abrumadora. Esto debería hacerle efecto, pensó Vegeta esperanzado. Pero en ese momento Kakaroto volteó levemente la cabeza, sonriendo con sadismo y tomó la contraofensiva, conectándole un potentísimo izquierdazo que mandó volar bien lejos al guerrero de clase alta, el cual voló varios metros, pero enseguida clavó los talones en el suelo, consiguiendo frenarse y dejando grandes surcos en el terreno. Todo esto sin estar visiblemente afectado. Después de que Vegeta despertara su potencial, la batalla estaba mucho más pareja. El príncipe escupió confiado un poco de esencia, mientras Kakaroto reía deleitado, como si fuera una clase de maníaco. Terminando el calentamiento, los dos cargaron toda la energía y se dispusieron a retomar la batalla rodeados de un cúmulo de plasma puro, el cual destellaba a su alrededor. Y así, embebidos en luz, se lanzaron nuevamente el uno contra el otro para finalmente colisionar en el medio del aire. Vegeta con un nuevo rodillazo a su oponente y este con un puñetazo directo a la mejilla del príncipe. La batalla recrudeció y los dos contendientes se enfrascaron en una tormenta de golpes, haciendo vibrar el aire y destruyendo el propio suelo con la fuerza de sus titánicos embates, mientras las rocas volaban a todo su alrededor. Kakaroto impactó por fin un gancho ascendente, pero enseguida Vegeta se defendió con un puñetazo al rostro. Para contestar esto, el guerrero invasor conectó un combo en la cara y a la cintura del príncipe, pero enseguida este mismo se repuso y respondió con un izquierdazo que apenas pudo ser detenido por Kakaroto. Gritando como un poseso, Vegeta continuó su arremetida y la potencia de sus golpes se hicieron volar en pedazos la hombrera de la armadura del otro Saiyajin. En ese momento este último se distanció apartándose rápidamente del defensor de la tierra, mientras este mismo suspiraba recuperando el aliento. Kakaroto por su parte se detuvo contemplando un poco a su oponente y enseguida se comenzó a reír. Al poco tiempo su risa se convirtió en una carcajada, mientras exclamaba que esa misma era la batalla que tanto había anhelado. «Todo mi cuerpo tiembla por la emoción», gritó el guerrero de clase baja. «Nunca tengo suficiente», continuó diciendo mientras reía deleitado con aquel encuentro. Por su parte, Vegeta lo contemplaba sintiendo cierta admiración. Este tipo realmente era un adicto a las peleas, pensó el príncipe, aunque debo admitir que es la primera vez que peleo con todas mis energías. Yo también estoy muy emocionado. Y así, Vegeta, quien estaba potenciado por el agua ultrasagrada, había renacido como un nuevo guerrero. A pesar de esto, no conseguía igualar la destreza y experiencia de Kakaroto. Esto en el combate cuerpo a cuerpo. Este enorme desafío hacía que el corazón de Vegeta latiera enloquecidamente. Esto claro debido a su sangre Saiyajin. Lo suponía. Hacía mucho que un combate no me entusiasmaba tanto, dijo el guerrero de clase baja sonriendo con fiereza. Por su parte, Vegeta lo miró seriamente y le aseguró que pronto borraría esa sonrisa engreída de su cara. Y hasta aquí son las páginas en alta calidad redibujadas por Roguero. A continuación seguiremos con algunos scans en baja calidad de Dragon Garo Lee. Les pedimos disculpas, pero es lo único que existe en la red. Y lo mejor de la batalla aún está por venir, así que realmente creemos que vale la pena que lo vean. Pero que usamos una herramienta de reescalado y mejora de imagen, así que probablemente sea mucho mejor de lo que esperábamos. Muy alto en el cielo, Kamisama contemplaba aquel combate, signando por el destino. Gracias a Karin, los poderes de Vegeta se habían incrementado mucho, pero este podía sentir que Kakaroto aún estaba escondiendo parte de su energía. El dios de la tierra se preguntaba cómo haría su discípulo para hacer frente a lo que se venía. En ese momento el Saiyajin criado en nuestro mundo lanzó un alarido y un inmenso poder comenzó a emanar de su cuerpo. Él tampoco había utilizado todas sus energías aún. Una nube de luz y rayos rodeó al príncipe y comenzó a levantar los escombros del campo de batalla. Pensar que podías llegar a estos niveles. Tu poder ya debe sobrepasar las 20.000 unidades, observó Kakaroto entusiasmado. Realmente te mereces tu rango de élite. Ante aquellas palabras, Vegeta aseguró que eso realmente no le importaba para nada.
Sin dejar de sonreír, Kakaroto se llevó la mano al pecho y haciendo una reverencia le dijo a su príncipe que ahora se disponía él también a pelear en serio. Colocando ambas manos en el pecho y sujetando sus ropas, el guerrero de clase baja procedió a arrancarse la armadura de un solo tirón. Al hacerlo, el torso desnudo de Kakaroto quedó descubierto, revelando su cuerpo cosido por cicatrices. Vegeta miró aquello con fascinación. Me lo confirmaste. Preguntándose si acaso en el universo existían otros seres capaces de causar heridas tan graves a un sujeto como él. En ese momento Kakaroto comenzó a aumentar su propio ki, haciendo que el príncipe sintiera el verdadero terror. Este mismo pudo sentir una presencia gigantesca, cuando el guerrero espacial liberó toda su energía. De pronto, Vegeta volvió a sentirse como una hormiga al lado del gigante. ¿Qué es este sentimiento tan sobrecogedor?, se preguntó el príncipe sin dejar de temblar. Pero pronto no pudo sentir otra cosa que la inmensa presencia de Kakaroto embistiéndolo con un potentísimo puñetazo. Vegeta alcanzó a cubrirse poniendo ambos brazos en forma de cruz frente a su cuerpo, pero el golpe lo alcanzó mandándolo a volar con una potencia tremenda. Sin dejar escapar a su presa, Kakaroto salió disparado a toda velocidad y Vegeta tuvo que recurrir a utilizar... ¡Esa es la técnica de Vegeta! Lanzando una segundilla de rayos para intentar alejar a su rival. Este mismo vio las múltiples bolas de energía ir por él y se lanzó a volar en zigzag esquivándolas con una destreza aterradora. Esto al tiempo que se concentraba con una gran cantidad de energía en su puño derecho. Enseguida el guerrero de clase baja golpeó al aire y arrojó una bola de plasma contra Vegeta, directamente desde su puño cerrado. El príncipe vio venir el ataque y se cubrió con las palmas, consiguiendo detenerlo. «¡No te confíes por haber parado uno!», exclamó Kakaroto y entonces lanzó múltiples puñetazos al aire, lanzando una tormenta de rayos de energía hacia Vegeta. Este mismo vio llegar los múltiples ataques y cruzó sus brazos para luego lanzar un grito expandiendo todo su tiempo en forma de una explosión a su alrededor. La energía así expulsó y disipó todos los ataques de Kakaroto, pero este ya se había puesto detrás de Vegeta. Eso fue un desperdicio de energía. ¿No viste acaso que eran amagues?, preguntó el guerrero de clase baja. Rápidamente Vegeta se volteó lanzando una patada con desesperación, pero Kakaroto la esquivó sin problemas y preparó para asestarle un puñetazo izquierdo. Viendo esto, el príncipe se preparó para defenderse de ese ataque, pero en su lugar el otro lo atacó con la mano estampándole los nudillos en el rostro, y luego continuó dándole una tanda de golpes como si fuera una bolsa de box. «¡No caigas con un amague tan obvio!», gritó Kakaroto divertido. Esto una vez que terminó de sacudir la cabeza de su oponente. Frente a él, Vegeta lo contemplaba azorado, pensando en la vasta experiencia en combate que tenía su rival. Incluso cuando no estaba en guardia, el príncipe no podía ver ninguna apertura. Viendo que el príncipe no se movía, Kakaroto arremetió nuevamente, descargando una auténtica tormenta de puños sobre él, quien apenas se atinó a cubrirse, recibiendo el castigo en posición defensiva. Kamisawa miraba todo aquello, preocupado, pensando que la gran diferencia entre las experiencias de los Saiyajins comenzaba a hacerse decisiva. Kakaroto había enfrentado desafíos durante toda su vida y tenía talento natural para sobreponerse a las adversidades durante sus combates, mientras que Vegeta nunca había tenido un verdadero reto y no sabía cómo sobreponerse a sus enemigos, pues él mismo siempre había sido completamente superior. Su alumno debería aprender pronto o de lo contrario sería eliminado por Kakaroto. En ese momento el invasor rompió la guardia de Vegeta con un gancho en el mentón con la apertura generada. Este amagó con la izquierda la cara del marido de Bulma, pero enseguida embistió cargando un puñetazo derecho hacia el príncipe. Al verlo venir intentó defenderse, pero también fue un amague y al final Kakaroto acabó atacando con un potentísimo cabezazo, el cual arrojó a Vegeta directamente contra las rocas del lugar. Sorprendido, el guerrero Saiyajin pensó con terror que no podía ver los puños de Kakaroto ni predecir sus ataques. Este último embistió nuevamente y conectó un nuevo golpe en Vegeta. El príncipe se puso de pie y pensó que si no conseguía ver sus puños, el otro acabaría por eliminarlo con unos pocos golpes. En ese momento un recuerdo cruzó por su mente. Durante el primer torneo de artes marciales, Krillin había tenido el mismo problema con los ataques de Jackie Chun. Sin embargo, Vegeta le había dicho que se tranquilizara y respirara hondo. Si conseguía calmarse, seguramente podría ver los puños de su viejo maestro. Luego de eso, Krillin pudo ver los golpes de Jackie, recordando Vegeta. Así que decidió tranquilizarse y acudir a las enseñanzas básicas. Concluyó serenando su cuerpo e incorporándose listo para retomar la batalla. La concentración de Vegeta llamó la atención de Kakaroto y este decidió probar a su rival, lanzándole nuevamente un ataque con el puñetazo a toda velocidad. Pero esta vez el príncipe consiguió evadir el golpe, lanzando uno a su izquierda. Por fin Vegeta se había sobrepuesto y ahora podía ver los ataques de Kakaroto.
Buen trabajo esquivando eso, dijo el guerrero de clase baja divertido. Ambos contendientes volvieron a chocar con violencia luego de que el príncipe se sobrepusiera y se colocara a la par de su oponente. Los contendientes intercambiaron golpes a una velocidad asombrosa, y Kamisama en el cielo exclamó que ni con sus ojos divinos podía seguirlos ya. Vegeta esquivó un golpe ascendente de Kakaroto y enseguida cargó toda su energía en las palmas de sus manos, para a continuación hacer... ¡Esa es la técnica de Vegeta! La técnica de Vegeta quemarropas. Esto contra el Saiyajin invasor. El último hizo gala de su asombrosa agilidad y comenzó a golpear todos los ataques del príncipe uno tras otro, enviándolos a volar muy lejos en el cielo. Sin embargo, tras unos pocos segundos, Kakaroto se dio cuenta de que ya no podía golpear tan rápido, mientras que la técnica de Vegeta iba más y más deprisa cada vez. Por fin, las ráfagas de energía superaron la velocidad del guerrero de clase baja, y este tuvo que cubrirse para no ser lastimado por todas las explosiones. En ese momento, el Saiyajin criado en la tierra aprovechó para moverse a espaldas de su oponente y lanzarlo al cielo de una potente patada. Tras esto, Vegeta intentó rematarlo con un disparo de plasma. No obstante, Kakaroto consiguió reponerse rápidamente y lanzó su propio chorro de energía con su puño derecho. Los ataques colisionaron y estallaron en el medio del cielo. Pero Vegeta seguía tranquilo y nuevamente uno de sus maestros apareció en su mente. Se trataba de Mr. Popo, quien en uno de sus recuerdos decía: Tú debes ser tranquilo como el cielo y rápido como relámpagos. Esto lo repitió Vegeta, mientras salía disparado contra su rival en menos de una milésima de segundo. El movimiento del príncipe fue tan veloz que ni siquiera el propio Kakaroto consiguió seguirlo. En la mente del guerrero de clase alta apareció de pronto su abuelito Gohan, y en honor a este mismo fue que Vegeta usó la técnica de piedra, papel o tijera, conectando un brutal puñetazo en la cara del terrible Saiyajin. Pese a esto, Kakaroto consiguió reponerse y Vegeta lo asedió persiguiéndolo con nuevos ataques. El veterano lleno de cicatrices pensaba que los movimientos del príncipe eran cada vez más rápidos y mejores, todo a medida que el duelo se prolongaba. ¡Yo, un guerrero de clase baja, estoy haciendo que el príncipe de élite se vuelva cada vez más fuerte!, pensaba Kakaroto extasiado, mientras arengaba a su oponente para que le diera todo de sí. Por fin ambos se golpearon mutuamente en la cara con fuertes puñetazos, pero pronto quedó claro que Vegeta había salido perdiendo. ¡Ja! Aún te falta fuerza en los puños, reprochó Kakaroto mientras mandaba al defensor de la tierra a volar de un nuevo golpe. Vegeta cayó al suelo y en ese momento el Saiyajin curtido por las cicatrices comenzó a cargar todo su poder. Mientras sus músculos se hinchaban más y más, el guerrero de clase alta vio con horror cómo el otro aumentaba desmesuradamente su ki, tanto como para destruir toda la superficie del planeta. Sin dudarlo, Vegeta se preparó para contrarrestarlo, esto con su Garlic Ho, pero enseguida pensó en sus amigos Krillin y Yamcha y también en el viejo maestro. El príncipe se detuvo un momento y enseguida cambió su postura a la del Kamehameha. Al ver aquello, Kakaroto se percató de que no era la técnica de la realeza Saiyajin. ¿Acaso el monarca de su raza pensaba en utilizar una miserable técnica terrícola? ¿No se daba cuenta de que sus puños ya tenían suficiente poder para destruir todo ese miserable mundo? Furioso de ver a Vegeta que no iba a atacarlo con el Garlic Ho, Kakaroto disparó su terrible ataque extendiendo sus puños, esto por delante y propulsando el chorro de energía como si fuera un cañón. Por su parte, el Saiyajin criado en la tierra hizo lo propio y arrojó su Kamehameha con toda su fuerza. Las técnicas de ambos colisionaron en el aire y todo el terreno comenzó a destruirse por la potencia de las mismas. Kakaroto exclamó genuinamente sorprendido al comprobar que Vegeta en efecto había podido detener su Gyoza Ho. Desde la distancia, Karin contemplaba preocupado por la integridad del planeta Tierra, mientras que Kamisama pensaba que ese había sido el primer Kamehameha que Vegeta utilizaba en toda su vida. Y pese a esto era realmente gigantesco. El instinto de pelea que estaba demostrando tener el Saiyajin de clase alta era realmente sorprendente. Pese a que el Kamehameha de Vegeta parecía ser un poco superior a Kakaroto, sonriendo y revelando su técnica en una segunda etapa, y así girando sus brazos 180 grados, el guerrero de clase baja imprimió un efecto de torbellino, este en su propio chorro de plasma. Gracias a esto, la energía de Kakaroto comenzó a ganar terreno poco a poco.
abriéndose paso ante el Kamehameha de Vegeta como si fuera un tornado de ki. Frustrado, el príncipe recordó cómo el maestro Roshi disfrazado de Jackie Chun había conseguido disparar más allá de sus propios límites. Esto durante el primer torneo de artes marciales. Aquello no solamente para destruir la luna, sino hasta había conseguido dejarlo inconsciente a él mismo por unos segundos. Vegeta sabía que ese no era el límite del Kamehameha ni el estilo de la tortuga. Así que rememorando las enseñanzas de Roshi, el guerrero incrementó su fuerza al tiempo que su masa muscular crecía desmesuradamente, consiguiendo emular lo realizado por su maestro y lanzándose un Kamehameha perfecto con su máximo poder. La abrumadora energía de Vegeta sobrepasó por completo a la de Kakaroto, rodeándolo con su inmenso fulgor. Desesperado, este último pensaba que era la primera vez que sentía realmente miedo en una batalla. Y así, alcanzado por el devastador ataque, el invasor quedó embebido en el haz de luz y salió disparado hasta el cielo a toda velocidad. En la superficie, Vegeta cayó de espaldas celebrando autoproclamándose vencedor. Por fin había conseguido derrotar a su oponente. El maestro Karin salió en ese momento de su escondite y se acercó al agotado Saiyajin, felicitándole y ofreciéndole una semilla del ermitaño. El peleador se la llevó a la boca satisfecho y comenzó a masticarla. Pero entonces Kakaroto cayó desde el cielo justo frente a ellos. Ambos contemplaron boquiabiertos la resistencia del invasor, mientras este último temblaba jadeando con dificultad. Todo su cuerpo estaba lleno de quemaduras, pero su espíritu de pelea no se había apagado. ¿Sorprendido, su majestad?, preguntó el invasor con ironía. Ante esto, Vegeta escupió la semilla que tenía en la boca y se puso muy serio, mientras le decía al maestro Karin que corriera a ponerse a salvo. Viendo que el guerrero criado en la tierra no había curado sus heridas, el gato pensó que su orgullo de Saiyajin estaba nublando su juicio. Así ambos reanudaron su combate y Kakaroto inició un embate lanzando sus golpes y combos uno tras otro. No obstante, Vegeta podía esquivarlos perfectamente y observó que la velocidad del otro había disminuido mucho. Parecía ser que el Kamehameha lo había dejado bastante tocado. Y de esta manera el defensor de nuestro mundo comenzó a contraatacar, consiguiendo impactar cada vez más golpes en Kakaroto. Aunque pronto se percató de que no importaba cuánto lo golpeara, el otro simplemente no caía al suelo. Y lo peor era que parecía disfrutar cada vez más de ese combate. Sin dejar de arremeter contra el invasor con una tormenta de golpes, Vegeta comenzó a recordar sus entrenamientos con Roshi y todas las hazañas con sus amigos. También las lecciones del templo de Kamisama y sus prácticas supervisadas por Popo y el dios de la tierra. Y así continuó castigando sin piedad a Kakaroto. Nuevas enseñanzas del maestro de la escuela tortuga acudieron a su mente y recordó que este mismo alguna vez les había dicho que si uno cambiaba su postura durante un combate podía obligar al rival a hacer lo mismo, y en ese momento quedaría vulnerable. Con aquella enseñanza en su mente, Vegeta se propuso hacer que Kakaroto bajara su guardia para que sus golpes sí que surtieran efecto, y de esta forma el príncipe hizo una pausa cambiando su posición, mientras respiraba con calma y sincronizaba su ki. La súbita concentración del Saiyajin criado en la tierra hizo sorprender a Kakaroto, y este bajó la guardia por una fracción de segundo. En ese momento Vegeta atacó tranquilo como el cielo y rápido como el relámpago. El peleador de clase baja no pudo seguir ni anticipar los movimientos erráticos de su oponente, y este por fin consiguió impactar limpiamente en el peleador con el cuerpo lleno de cicatrices. Uno tras otro, los azotes de Vegeta se hundían sin piedad en el cuerpo de Kakaroto con una velocidad vertiginosa, formando un auténtico tornado de puños y patadas alrededor de su rival. Cuando terminó el combo, el defensor de nuestro mundo puso sus palmas extendidas en el abdomen de su enemigo, listo para disparar una ráfaga de energía directamente a quemarropa. Aunque debido al cansancio del príncipe, esta no tuvo la potencia deseada. Pese a esto, la embestida de Vegeta sí que había surtido efecto, y Kakaroto se tambaleó gravemente herido, con los ojos en blanco mientras su cuerpo se desplomaba inerte. Viendo esto, el príncipe alzó sus brazos y apretó los ojos, para así contener sus lágrimas. Había vencido. Realmente lo había hecho. Mientras caía con la mirada extraviada, escenas de la infancia de Kakaroto pasaron por su mente, viéndose a sí mismo de pequeño en una de sus incontables batallas en mundos extraños. Luego de eliminar a un guerrero muy poderoso, el pequeño Saiyajin limpiaba sus heridas,
reconociendo la fortaleza del recién caído. A sus espaldas, Nappa y su propio hermano Raditz se burlaban, diciéndole que ese espectáculo había sido patético y que era simplemente un debilucho. Furioso por las carcajadas de los otros dos, el guerrero de clase baja les había reclamado que él era siempre el que hacía todo el trabajo más duro, mientras que el grandulón y su hermano simplemente se dedicaban a arrasar ciudades. «Un día seré más fuerte que ustedes», había amenazado el niño, haciendo que los otros dos se rieran todavía más fuerte. Él realmente había combatido toda su vida desafiando sus límites. El recuerdo de su niñez y las risas de los otros hicieron volver en sí a Kakaroto, recuperando su balance y sonriendo con fiereza, para a continuación conectar un potentísimo izquierdazo en el flanco descubierto de Vegeta, tomándolo completamente por sorpresa y rompiendo varias de sus costillas. ¡Ja! Celebraste muy pronto, aseguró el guerrero jadeando. El peleador de la tierra cayó un momento de rodillas, sujetando su flanco con visible sufrimiento, pero enseguida se puso de pie, dispuesto a sentenciar la batalla de una vez por todas, volviendo a moverse de manera fluida y cambiando de pose de combate, todo en repetidas oportunidades. Vegeta nuevamente se lanzó al ataque con la sucesión de golpes que antes casi había conseguido dejar inconsciente a Kakaroto. Este mismo comenzó a recibirlos otra vez, pero inesperadamente pudo interrumpir la arremetida de Vegeta, esto con un único puñetazo directamente al rostro del mismo. El inesperado golpe sacudió al príncipe hasta su médula, haciendo que el mismo cayera con peso como peso muerto a los pies de su oponente. El guerrero de clase baja sonrió mirando el suelo y dijo que estaba sentenciado. Este mismo ataque no funcionaría con él dos veces. ¿Qué sabía Vegeta de arriesgar su vida en una batalla? Esta era la primera vez que se había visto en aprietos. No importaba cuánto talento y poder natural poseyera. El resultado era inevitable, explicó Kakaroto. Él había puesto su alma en ese puño, mientras que el príncipe nunca había tenido ningún desafío en la Tierra. Él había recorrido el cosmos peleando y casi muriendo cientos de veces. Su cuerpo era un auténtico campo de batalla plagado de cicatrices. Y de todas sus peleas había aprendido algo. Y lo más importante de todo, había aprendido a pelear con todo su ser para superar a sus rivales y sobreponerse. Algo que Vegeta simplemente no sabía hacer. Y por eso había sido derrotado. En el suelo este mismo se debatía al borde de la inconsciencia. Su cuerpo ya no podía más, ni siquiera con el desbloqueo del agua de los dioses ni poniendo en práctica todas sus enseñanzas. En ese momento Kakaroto comenzó a contar diciéndole a su oponente que le daría 10 segundos de ventaja para que se levantara antes de terminar con su vida. Temblando como una hoja, el príncipe intentaba pararse haciendo un esfuerzo supremo, con su cuerpo completamente debilitado. No obstante, no conseguía hacerlo. Cuando su rival acabó con el conteo, «Con que así termina», dijo Kakaroto con una nota de decepción. El invasor cargó entonces una chispa de energía en su mano derecha. Era el mismo ataque con el que había destruido por completo una ciudad cuando había llegado junto a Nappa. En el suelo, Vegeta aún no conseguía reincorporarse y finalmente Kakaroto soltó su ataque sobre el derrotado. Los últimos pensamientos del príncipe fueron para Trunks y Bulma, apretando fuerte los ojos y pidiéndole perdón a todos. La chispa de Kakaroto golpeó a Vegeta en su hombro izquierdo, y este se preparó para su final. Sin embargo, los segundos pasaron y nada ocurría. Viendo que aún seguía con vida, el Saiyajin abrió los ojos lentamente para entender lo que estaba ocurriendo. A su lado, Kakaroto comenzó a reírse a carcajadas como un auténtico poseso. No comprendiendo nada de aquello, Vegeta se volteó para ver a su rival y le exigió saber el por qué no lo había asesinado. Ante esto, el guerrero de clase baja le respondió que había decidido perdonarlo por ser el primer oponente que lo había hecho sentir tan vivo en toda su vida. Además, ¿quién sabía cuánto más poder podía aumentar el príncipe? Con la personalidad típica de Goku, Kakaroto le indicó que se levantara, mientras añadía que sería un auténtico desperdicio que Vegeta muriese allí, ya que realmente esperaba poder volver a medirse con él en un futuro. El Saiyajin criado en la Tierra comenzó entonces a incorporarse con esfuerzo, sin entender lo que había ocurrido, pues él mismo estaba decidido a matar a Kakaroto. En ese momento el maestro Karin se acercó de forma confiada a los dos rivales y fue directo junto con Vegeta.
para así volver a darle una semilla del ermitaño. Al verla en su mano, el Saiyajin maldijo con angustia por haber perdido de aquella forma tan patética, mientras apretaba el ascenso en su frente, al tiempo que contenía las lágrimas por su orgullo apaleado. Ante esto, el gato le dijo que había peleado de una forma realmente formidable, y que no había duda que tras esa derrota se volvería más fuerte que nunca. Algo aliviado por las palabras de su maestro, Vegeta se llevó la semilla a la boca y se la comió con una gran sonrisa. Segundos más tarde, todo el dolor de su cuerpo había desaparecido y las fracturas y heridas habían sanado por completo. El príncipe se puso de pie muy serio, mirando fijamente a Kakaroto, quien aún tenía todo su cuerpo lastimado y agotado. En ese instante, Karin decidió compartirle una semilla también al invasor. Este la tomó sonriendo con sorna, diciéndole al gato que era muy confiado. ¿Qué tal si decidía volver a atacar una vez que recuperara sus fuerzas? Momentos más tarde, el guerrero de clase baja comió su censo y notó con fascinación cómo su cuerpo se curaba por completo. Todo en una fracción de segundo. Al ver esto, el guerrero se contempló azorado durante unos segundos, y a continuación volvió a lanzar otra de sus carcajadas mientras exclamaba que aquella medicina era algo realmente extraordinario, y que podría ayudarlo mucho en el futuro. Viendo directamente a su rival, Vegeta apretó el puño exigiendo saber si acaso quería volver a pelear de vuelta. Ante esto, Kakaroto se sentó tranquilamente en una de las rocas del terreno, y a continuación sonrió al príncipe diciéndole que no, pues tenía algo mucho más interesante en mente. ¿Qué te parecería dejar este planeta y acompañarme?, preguntó entonces el curtido peleador. Con fascinación por el atrevimiento de su enemigo, Vegeta le contestó con sorna exigiéndole que le diera tan siquiera un buen motivo para seguirlo. Ante esto, Kakaroto cerró los ojos unos segundos al tiempo que inhalaba para mantener su temple. Cuando volvió a abrir los ojos, habló con vehemencia, diciéndole a Vegeta que el universo estaba lleno de tipos más poderosos que él mismo, y uno en particular que tenía cientos de veces su fuerza. Por esto, el Saiyajin apelaba a la sangre guerrera de Vegeta, deseando que éste hirviera como la suya, ante la perspectiva de nuevos desafíos. La respuesta dejó completamente perplejo al príncipe, asombrado por el hecho de que existieran seres tan superiores. ¿Estás diciendo que ni siquiera eres tan poderoso ahí afuera?, exclamó Vegeta incrédulo. Comparándome con algunos de los hombres de Freezer, soy mediocre como mucho, respondió Kakaroto, deleitado por la sorpresa de su rival. Aún así, este quiso saber por qué el otro querría viajar con su enemigo. Después de todo, él había estado a punto de asesinarlo. Una vez más, el Saiyajin cosido en cicatrices hizo una pausa antes de contestar. Vegeta no era un enemigo para él, mientras que la criatura que lo superaba cientos de veces sí. Ese bastardo había sido el responsable de la extinción de la raza de los Saiyajin. De esta forma, Kakaroto le reveló cómo todo había ocurrido en su pueblo, y que había sido aniquilado por Freezer. Este mismo había eliminado primero al rey de su raza, el padre de Vegeta, y luego a su propio padre, Bardock, mientras obliteraba por completo a su planeta natal. Al tiempo que el Saiyajin contaba todo esto, flashbacks de los eventos aparecieron en su mente. El guerrero había sido enviado por su padre a un planeta cercano siendo un niño, y desde allí recordaba cómo su hogar había sido engullido por una poderosa luz, siendo reducido a polvo en meros minutos. Ven conmigo, Vegeta. Ayúdame a vengarnos de ese monstruo que nos esclavizó y destruyó nuestra cultura e historia, culminó Kakaroto mirando seriamente a Vegeta. Este mismo tragó saliva con un dejo de sorpresa y sintió en su corazón golpear fuertemente en su pecho. Viendo a su lado, buscó el consejo de su maestro Karin, preguntándose qué era lo que debía hacer. Ante lo cual el gato respondió que él no podía tomar una decisión por él. Esta era una elección completamente suya, y le aconsejó que eligiera aquello que no le hiciera arrepentirse en el futuro. En ese momento, una inmensa excitación recorrió el cuerpo de Vegeta, y le erizó toda su piel. Su guerrero Saiyajin realmente estaba entusiasmado ante la perspectiva de nuevos desafíos. Karin lo miró pensativo unos momentos y supo entonces que la decisión de este ya había sido tomada por la herencia de su pueblo. Sonriendo, el príncipe se dirigió a Kakaroto diciéndole que aceptaba unírsele, pues además no dejaría que éste se escapara, prometiéndole que pensaba volverse más fuerte que él. Sin embargo, antes de esto necesitaba avisarle a sus amigos. Al escuchar esto, el otro sonrió satisfecho, mientras pensaba con orgullo que Vegeta era todo un guerrero Saiyajin.
A continuación, el peleador lleno de cicatrices indicó al príncipe que podría usar la nave de Nappa ahora que él estaba muerto, y le arrojó el rastreador para que se lo comunicara a su familia. Aprieta el botón rojo de atrás, indicó el guerrero de clase baja. Nada más hacerlo, la voz de Bulma comenzó a gritar a través del parlante exigiéndole saber qué era lo que estaba pasando. Los alaridos de la esposa de Vegeta aterraron a los dos Saiyajin, y con voz temblorosa el padre de Trunks explicó que había llegado a un acuerdo con Kakaroto, y que pensaba abandonar la Tierra durante un tiempo para buscar nuevos desafíos en el espacio. Aquellas noticias fueron pésimamente recibidas por la joven, quien le prohibió a su esposo poner un pie fuera del planeta. No obstante, este le explicó que la destrucción de su raza y la existencia de una criatura que la había eliminado por completo, sería necesario que él ayudara a Kakaroto para derrotarlo. Al escuchar esto, la voz de Bulma se quedó implorándole que no abandonara a Trunks de aquella forma, pero el príncipe contestó que su hijo estaría bien, pues por sus venas corría la sangre de un auténtico Saiyajin. Mientras la pareja hablaba, los ojos de Bulma se fueron llenando de lágrimas, y Krillin preguntaba intrigado sobre lo que había pasado. Al final, la humana tuvo que aceptar con tristeza la decisión de Vegeta, y este le prometió que una vez que volviera más fuerte volvería a estar junto con ella, diciéndole que en el peor de los casos, si moría en batalla podrían revivirlo con las esferas del dragón. Tras despedirse de los suyos, el príncipe le devolvió el rastreador a Kakaroto y le dijo que ya estaba listo para partir. En ese momento, las dos naves espaciales llegaron al lugar y aterrizaron junto con ellos. Los guerreros se dirigieron juntos a las mismas, listos para abordarlas. Kakaroto le explicó que estaría bastante tiempo viajando, pero que dormiría todo el camino, con lo cual el otro no tenía que preocuparse. Antes de irse, Vegeta se despidió del maestro Karin, el cual le deseó buena suerte y pronto retorno. Y así, momentos más tarde, los dos Saiyajin despegaron, perdiéndose en el firmamento a toda velocidad. Las dos naves abandonaron pronto la atmósfera terrestre y se deslizaron en las profundidades del espacio. En el templo sagrado, Kamisama los siguió con la vista sonriendo. La Tierra estaba fuera de peligro de momento, y Vegeta por fin había encontrado los desafíos que había buscado toda su vida. Y así, 15 días más tarde, las cápsulas espaciales llegaron al planeta más cercano del imperio de Freezer, una pequeña colonia llamada Freezer 97. Los Saiyajin aterrizaron y Kakaroto se apresuró a salir de su vehículo, al tiempo que se estiraba y decía que detestaba viajar por tanto tiempo, pues sentía que su cuerpo se quedaba fuera de forma. Por su parte, Vegeta miraba suspicaz a su alrededor, sintiendo las múltiples energías que los seres que estaban allí desplegaban. Sin lugar a dudas, eran mucho más poderosos que los humanos promedio. El príncipe comentó que todo allí parecía ser más avanzado y sofisticado, ante lo cual su compañero contestó que normalmente él se hubiera criado en ese ambiente, sin embargo, de alguna forma había terminado en un planeta con un nivel de poder muy bajo. Kakarot indicó entonces a Vegeta para que lo siguiera, y mientras este avanzaba por los pasillos de la base, un soldado se acercó a ellos. Este mismo le preguntó a Kakaroto dónde había estado. Si sigues haciendo esas cosas, Freezer volverá a castigarte, le dijo de forma amenazante. Al escuchar esto, el Saiyajin se volteó con una sonrisa burlona, mientras le aseguraba que ya no pensaba seguir las órdenes de esa lagartija, pues su príncipe había regresado. Salúdalo con respeto, terminó diciendo el guerrero mientras continuaba su camino al interior del cuartel. Antes de continuar con todo, Kakaroto necesitaba darse un baño, pues después de la gran pelea y tanto tiempo en el espacio, sería desagradable seguir apestando así. Así que invitó a Vegeta a darse una ducha con él. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Acaso cambiaremos de género de fan manga? Descúbranlo y dejen su like para que lo traigamos lo antes posible.